Muy buenos días, Antonio Fernández Llorente. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va, querido Marco? Saludo también a Pablo Caruso y obviamente a Carlos Heller. ¿Cómo les va a todos? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Todo muy bien. Me gusta que no me tutee, don Carlos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo está? Me dijo. No me tuteó. Ah, no, bueno, está bien. Hola, buenos días. Duda, Yo soy tuteador, así que no hay problema. Me parece muy... Yo también. Está bueno, nos tuteamos. Es con T, ¿eh? Es con T, Sí, con T. claro, entendió. Por ahí suena a veces. No, nadie pensó mal. Sí, sí. No. Obviamente que no. Che, hablando de eso, de tuteadores, de puteadores y todo eso, Bueno. me interesa mucho, al menos una impresión, después ustedes estarán desarrollando, porque esto será breve, después en un rato desarrollarán ustedes en el programa con Antonio, pero al menos una impresión del debate de ayer. Carlos, sos candidato, Antonio, tenés un montón de experiencia en la tele y quizás es un aporte de piola. Y el debate tiene todas las cosas que tienen habitualmente estos debates, donde seguramente la hinchada propia de cada uno se queda con la idea de que el suyo fue el mejor, porque dice dicho eso, yo empezaría diciendo terrible y lamentable y preocupante lo de Milei, ¿no? Creo que se lo vio en su dimensión. Sí, desde ese punto de vista el debate es bueno porque lo muestra tal cual es. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque claro, evidentemente es más fácil. No sé quién ganó, pero el gran perdedor del debate sin duda es este hombre, que además hace todo lo posible hasta en su gestualidad para parecer desagradable, ¿no? Desde todo punto de vista. Y grosero, y agresivo, y ofensivo, qué sé yo, feo. Dicho eso, yo desde luego creo que me quedo siempre con el propio, porque me siento identificado con lo que dijo. Vidalis dijo lo de siempre, es decir, no soporta un análisis serio porque está lleno de contradicciones, plantea todas intenciones positivas y cuando habla de las formas de hacerlo repite los esquemas tradicionales del pensamiento del sector. Y Bregman hace la que hace habitualmente, es decir, se pone afuera y critica a todos, y entonces digamos es la que tiene más comodidad porque no tiene que defender nada. Uh-huh. Y eso facilita mucho, ¿no? Cuando vos no tenés que defender nada y solo decís todo lo que está mal es culpa de los otros porque nosotros nunca gobernamos, así que si estuviéramos nosotros lo haríamos mejor. Claro. Como no hay prueba y error, es bastante cómodo. Eso es lo que me pareció a mí el debate. ¿Cómo lo viste, Antonio? Mira, había un pedacito, lo que pasa es que es más de lo mismo. Para mí este tipo de debates no aportan nada, absolutamente nada, más que lograr el voto del núcleo duro. Cada uno va a su votante. Después a mí esto regido por minutos y tirar los temas no me parece bueno, porque no hay intercambio de opinión. O sea, uno tiraría un tema y que intercambie de opinión. Y de entre cuatro tampoco aporta mucho. Coincido con Carlos y mucho con el tema de que cada uno se va mostrando como es, y Milei se mostró tal cual es, ese look despeinado, queriendo hacerse diferente, que tampoco... ¿Vos sabés, Antonio, que se despeinó? Sí. Cuando vino estaba peinado, y cuando llegó el momento de empezar se despeinó. Mirá de vuelta, se despeinó. Pero esta es la imagen que busca dar él, un tipo descontracturado. Pero yo me quedé con una charla que tuvimos ayer con Carlos, que estábamos todos aquí. El tema es, siempre se plantea el qué, pero no el cómo. Y en el debate nunca se habla del cómo. Siempre es el qué, yo haría tal cosa, tal otra. Coincido con Carlos que obviamente Bregman, que nunca gobernó, habla de qué, pero nunca cómo. Claro. Y para mí no aporta mucho. Yo me acuerdo del debate, el primer debate que me tocó cubrir a mí en mi carrera fue el debate Cafiero-Casella. Mira. En Canal 9. 87. Claro. Y uno miraba y, digamos, Casella defendía un oficialismo que le iba muy mal económicamente y Cafiero defendía un peronismo nuevo. Y para la mayoría de los encuestadores había ganado Casella, pero para el público había ganado Cafiero.
Entonces cada uno se dirigió a su núcleo. Cafiero tenía la ventaja, tenía hinchada más grande, además. Mucho más grande. Aparte con un peronismo que en la provincia de Buenos Aires estaba ascendiendo, y una renovación que venía en ascenso, en pleno ascenso, contra el peronismo tradicional, que era un peronismo ultra de Herminio Iglesias, que quemaba cajones. Era una cosa diferente. Pero desde ese debate hasta ahora, yo te soy honesto, nunca me saqué ninguna conclusión de ningún debate positivo. Yo hice el esfuerzo de quedarme después del debate, y me quedé viendo a ver qué pasaba, qué lecturas se hacían en piso, se hacían algunas entrevistas como si fuera un partido de fútbol, en el túnel, en el vestuario. La alfombra roja. Ah, no, yo ya no aguanté. No, ya me imaginé, por eso lo digo. La alfombra roja. Por eso, y lo que hubo fue, invitaban a la gente a votar. Claro, bueno. Y habían votado, hasta donde yo vi, hasta donde me lo banqué, 40.000 personas habían votado. Por supuesto, esto dicho por el propio canal. Y escuchen esto, porque el que ganó la votación del público había sido Milei, con el 40 y pico % de los votos. Después 40 y por ahí María Eugenia Vidal. Después seguía Santoro con 6 y Bregman con 4, una cosa por el estilo. Una cosa que si alguien observó con claridad, no te comes ese caramelo ni mamado. Entonces ahí tenemos a ver quién mira qué. Sí, y la manipulación propia del propio esquema. Y también quién mira, porque si vos mirás a ver cuál es el público, es un público muy sesgado. Bueno, primero y claro, principal, exactamente. Ibope mide 850 televisores en todo el país. Eso primero y principal. No, pero esto no era a través de Ibope. Pero ¿quién mira TN? Es como que haga un debate de la Nación Más, ¿quién lo mira? Sí, igual aún así. O un debate C5, ¿quién lo mira? Yo voy a estar de acuerdo con Antonio en esto, Pablo. 40 y pico de mil personas no es nada. Vieron, que se registraron, porque iban apareciendo arriba los que tuiteaban. Sí. Estaba el número. Es insignificante desde el punto de vista de la audiencia. Entiendo, o de lo que estamos hablando en función de una elección que, en definitiva, era un debate hasta que excedía, si bien eran los candidatos de la ciudad, el primer debate, etcétera, excedía el marco de la... Era todo muy nacional a veces, claro. Claro, sí. Claro. Y además porque se habló muchísimo de los problemas del país, más que de los de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que el habitante de la ciudad de Buenos Aires quiere escuchar? A ver, ¿cómo me solucionás mis problemas en la ciudad de Buenos Aires? Claro. Sí, lo que pasa, Antonio, que los problemas de la ciudad tampoco se resuelven si no se resuelven los del país. Totalmente de acuerdo, digo, pero claro. En un debate citadino también es interesante escuchar a ver qué va a ser. Ahí Vidal introduce con demagogia un concepto que yo creo que no se lo discutió suficientemente en el debate, que es el tema de la coparticipación. Sí. Porque ahí hace un poco de nacionalismo porteño. Uh-huh. A ver, quiero que se pronuncien y creo que la actitud ahí tenía que haber sido más a la ofensiva, porque en realidad, en primer lugar, dos cosas. La discusión de la quita, como ellos llaman, de coparticipación es una falacia. Lo que se hizo es volver a la situación normal, sí, para corregir un exceso. Eso Santoro lo llegó a plantear. Sí, pero quedó medio difuso. Y la otra cuestión que hay que discutir a fondo es esta cosa de la ciudad es la que más aporta y entonces no se lleva todo lo que se tendría que llevar. Claro. Porque eso te lleva a un país inviable. Claro. Cuando llevas ahí tenés que decir provincia que no recauda, provincia que vendemos, qué sé yo. Entonces, ¿qué país es ese país? La coparticipación es un mecanismo de solidaridad para que justamente los que tienen mayores ingresos coparticipen en un país federal para que se vaya a un desarrollo armónico, más equilibrado, etcétera. Entonces, eso hay que animarse a defenderlo, porque si no, por miedo a que no te voten, por ahí estás haciendo una concesión ideológica importante en un tema que yo creo que hay que discutir con toda la fuerza, porque no hay país federal sin un sistema de coparticipación. Vos imaginate, si la provincia de Buenos Aires se queda con todo lo que se recauda o se genera en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires con todo lo que se genera o se recauda en la ciudad de Buenos Aires, el resto del país tiene muy pocas. Sí, el norte no existe. Inviable. Claro. Inviable. Ya se habló de esto, ya fue agenda, ¿no? Provincias inviables.
Es claro, ya fue agenda en este país. Ya fue agenda, totalmente. claro, sí. 8 y 12 minutos. Por supuesto, lo seguimos escuchando. No se agota acá en este pase lo que van a estar charlando. Antonio, abrazo grande. Mañana nos cruzamos. Un abrazo, Marquitos. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Mañana a las 6 de la mañana. Ahora se quedan con 990 sin relato, con Roberto Caballero, con Carlos Polimeni, con toda la programación de la 990. Chau, chau. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 sin relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Y ahora sí, formalmente saludamos, 8:14 minutos. Estamos en el PAS, está Carlos Heller, está Pablo Caruso, está Matías Carillán, está todo el equipo aquí para el debate. Perdón, para el debate, para el programa. Estaba leyendo los puntos del pico de rating. Estaba leyendo el pico de rating del debate, 8 puntos, 7 puntos, que para un cable es importante. Ahora, si vos sacas la cuenta, Carlos, vos que te gustan las matemáticas, la economía, 850 televisores, hagamos un 20% de share, ¿me daría cuánto? 170 televisores. Sí, 170. Ahí medimos 8 puntos de rating. En total de toda la medición del cable, ¿cuánto me da? ¿Lo vieron? No, sí. 8 televisores. Ponele No, pero 12. Pero esa es una enfermedad crónica. Crónica, del tema, ¿no? crónica. Claro, porque todo el sistema, además, no es que son 850 televisores rotativos, son los mismos 850 televisores desde hace años, y están ubicados en Capital Federal, GBA, que llamamos Vicente López, y San Isidro. Sí, señor. ¿Me explicás a mí cómo el público que te mira en La Matanza ve lo mismo que el que ve en San Isidro? No, pero lo cierto es que después todo, hasta cómo se distribuye la pauta, está influenciada por eso, ¿no? Por esta empresa que mide 850 televisores. Así y aunque es. te parezca increíble, hay mediciones que se Y hacen está aceptado por todo el establishment. por todo el establishment de que esa medición refleja la audiencia y lo que realmente la gente o el público escucha o ve. Y de ahí depende la pauta y tu continuidad frente a un programa. Así Porque es. todo depende, de ahí también está la continuidad de los conductores frente a un programa. O sea, vos fíjate qué loco que es este país. Bueno, el tema de hoy me parece, Carlos, contame vos si no es la inflación, ¿no? Sí, a ver, yo primero me daría un gustito, ¿no? Déselo, por favor. No. Ayer hablamos del tema, primero de la tapa de Clarín, hoy está sensacional. Alberto aclaró que busca acordar con el fondo, comillas, tan pronto se den las condiciones. Notable. Te tiro un epígrafe mucho mejor. El Página de 3. ayer era, No, Alberto pateó para marzo el acuerdo. Pateó. Sí. Sí, Pero escuché claro. este epígrafe. La foto. El secretario Roberto Ferretti, subsecretaria Débora Giorgi y empresarios obligados a posar Así para es, la a foto, posar, pese claro. al rechazo al anuncio que les hicieron los funcionarios. Sí, o sea, sí. le pusieron un chumbo en la cabeza. Sí. Obligados a posar para la foto es... O posás o te desaparezco, o Sí, te mato. ¿Cuál sí. fue la historia? ¿Por qué obligado? Ahora voy a los precios, pero déjame seguir con una más. Dale. Georgieva dijo que todavía falta para llegar a un acuerdo creíble y útil. ¿Qué sería? Gran nota. Ya. Abajo chiquitito, Pará, ¿y ahí qué lees? ¿Qué lees ahí? ¿Cuál sería el título? que todavía falta, Sí. que el tema no está resuelto, que hay cosas sin resolver. Además cuando lees la nota te dice tenemos que buscar un acuerdo útil, está todo en duda. Acá el tema, todo esto está dicho para el que lee el diario, ¿no? Pero déjame terminar y cambiamos y vamos a los precios. Dale. Sobre tasas de la deuda IDEC, hubo apoyo del G20 a la Argentina, que es una nota chiquita. Ahora, ¿vos sabés quiénes integran el G20? Los 20 países más importantes, supuestamente. Son más de 20 igual, Son ¿no? más de 20, sí. No, son 19 y la Unión Europea, que representa a todo el resto de los países de Europa que no están directamente representados. Pero prácticamente debe ser el 80 y pico por ciento o el 90% de los votos del fondo. En primer lugar está Estados Unidos ahí, Sí. está China, está Alemania, están todos los países grandes con mucho voto y con mucho peso. Esa noticia
que en realidad generó una declaración del G20. El G20 se reunió a través de los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores o presidentes de los bancos centrales de el grupo. Y, es decir, uno debería pensar que lo que allí expresaron es muy difícil que se modifique cuando esto se trate, se cambien de silla y vayan a la reunión de directorio del Fondo Monetario. ¿Qué dice el comunicado? Agradecemos al Fondo su actualización sobre la política de sobrecargo y esperamos con interés seguir debatiendo en el directorio ejecutivo del Fondo en contexto de la revisión interna de los saldos precautorios. Segundo, celebramos la asignación de derechos de giro implementada por el Fondo. Pedimos que el Fondo establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Yo te diría que lo que ayer aprobó el G20 en esta reunión es prácticamente casi todo lo que Argentina está pidiendo para poder avanzar en un acuerdo con el fondo viable, que deje un escenario posible para que la deuda no se convierta o no se reafirme como un obstáculo insalvable para que la Argentina recupere una senda de crecimiento y desarrollo. En ese marco, la otra noticia que se quiere bastardear, porque cuando la lees te da bronca, ¿no? Es decir, hay más títulos hablando de cómo han fracasado todas las políticas de controles de precios, etcétera, etcétera, que demostrar el esfuerzo que intenta el gobierno para cuidar el bolsillo de los argentinos, planteando un congelamiento de más de 1.200 del precio de más de 1.200 productos por 90 días, en los que además seguramente no son simplemente 90 días para estudiar además los temas que tienen que ver con la cadena de valor, con las formaciones de precios, con todas las cosas que cuando se habla de precios hay que discutir. Y quiero decir que Feletti, además de la foto que obligó a los empresarios, etcétera, etcétera, a punta de pistola, reivindicó algo que yo vengo también reivindicando permanentemente. Habló del acuerdo Helbar-Perón, del acuerdo tripartito Estado, empresarios y trabajadores, que incluyó un fuerte congelamiento de precios y salarios luego de un aumento general del 20% de los salarios para todo el mundo. Inmediatamente la nota que habla y que pone lo que dijo Feletti recuerda que eso terminó en el Rodrigazo. Claro. Se come en un detalle, se murió Perón en el medio. El 1 de mayo del 74. Claro, se come en un detalle. Por eso digo, hay que tener intencionalidad para presentártelo así. Decir que aquel plan fracasó porque terminó en el Rodrigazo sin tener en cuenta que nada menos se murió Perón es como mínimo una malversación de la realidad de lo que sucedió, ¿no? Y mirar lo diferente es un detalle, un pequeño detalle, un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Pero déjame hacerte una pregunta que circula, que a mí me interesa como pregunta, Carlos. Porque efectivamente un congelamiento de precios puede ser como dijo Feletti también, un parar la pelota para que los salarios no se licúen con los precios, pero algo más de fondo del funcionamiento general tenés que revisar y tenés que modificar. Agrego una frase de Feletti que me pareció muy interesante. Él dijo, hay que compatibilizar márgenes de ganancia y el plan de negocio con la expansión del consumo por cantidad y no por precio. Lógico. Ahora, para todo eso necesitas un tipo de acuerdo. Tenés que tener un músculo político realmente muy fuerte para eso, ¿no? No te rascás la cabeza porque ya me venís al cuello. Cuando te rascás la cabeza es que me venís al cuello. No, porque digo, pero no aprende este muchacho. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Bueno, está bien, pero a mí me parece oportuna la observación de un congelamiento de precios. Está claro que es bueno para ese objetivo inmediato. Un congelamiento de precios es una herramienta de política pública para poder discutir las cuestiones de fondo que hay que discutir, protegiendo el salario de los trabajadores. Acá hay un tema. El objetivo de que los ingresos le ganen a la inflación. Entonces tenés una inflación desbocada. El mismo que te está cuestionando que se congele el precio, 2 renglones después te habla de una inflación fuera de control.
Sí. ¿Y cómo resolvés entonces el problema? Te dicen 3 renglones más abajo que estas políticas siempre fracasaron y que en realidad cuando se controla las cosas aumentan más que cuando no se controla. Algo que no puede resistir el menor análisis. Es decir, los precios aumentan porque hay controles, te dicen. Los controles son la causa. Hay que liberar todo porque liberado... y volvemos a Milei, viva la libertad. Claro. Claro. Sí, el problema es que hace 2 años fracasó eso, ¿no? ¿Cuál? No, quiero decir que cuando no hubo controles, los precios estallaron por el aire. Pero es que ¿por qué razón los precios dejarían de subir? Porque no se controle. Eso es una fantasía, ¿no es cierto? Es decir, el problema está en el control, es medio loco el asunto. Ahora, y difícil de sostener. Ahora bien, Feletti ratifica la otra cuestión. Nadie puede querer en una economía que tiene un sector productivo privado que ese sector productivo privado produzca pérdida. Que no gane plata, está claro. Que no gane plata, Sí. no puede ser, no va a funcionar. El tema que él está diciendo, más que ganar por unidad, hay que ganar por cantidad, que es una cosa que nos hemos aburrido de plantear. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteo, porque lo que está hablando es de que sobre la base del crecimiento, sobre la base de la mayor demanda, hay mayor actividad económica. Cuando yo digo, más que preocuparse por las leyes antidespido, los empresarios tienen que preocuparse porque haya demanda para sus productos, y si hay demanda para sus productos, toman empleados, porque el problema de los empresarios es tener a quien venderle lo que producen, y nadie va a tomar empleados, aunque vos le saques todas las leyes laborales, si hay recesión y lo que produce no hay quien lo compre. Es una fantasía pensar que porque no tengas impedimento para despedir, vas a tomar a alguien cuando ese alguien va a producir y no va a haber a quien vendérselo. Entonces la primera condición siempre es mercado solvente y demandante. Y mercado solvente y demandante es sueldos que alcanzan para más cosas. Cuando vos, desde donde quiera, si el que vive en la zona fría y empieza a recibir el beneficio del descuento por zona fría que aprobamos en una ley, de hecho tiene un aumento de los ingresos porque lo que dejó de pagar por gas lo va a poder consumir en otra cosa. Y así de corrido, la economía de Argentina necesita el cebador de la demanda, y el cebador de la demanda tiene en la Argentina además la enorme posibilidad que al tener un 40% de ociosidad en el aparato productivo, no necesitas tanta inversión inicial para poder aumentar muchísimo la producción, porque tenés las máquinas, le tenés que incorporar la gente, claro, a ver, necesitas los clientes. Te sigo un poquito de ahí para volver a la pregunta inicial. Lo que tenés que Eso hacer... quiere decir que no te la contesté. No, pará. Sí, tiene razón, Carlos. Pero no, pero dale, Bonelli, no sé. Escuchá, sí, Marcelo, ¿cómo está, Carlos? Sí, es muy interesante lo que está diciendo. Creo que fue caro, Pablo, fue caro. Estuvo clarísimo. Si te defiende Marcelo... No, por eso, pero digo, yo el otro día con lo que decía del precio de los fríos, ¿no? El otro día fui al supermercado chino, Carlos, y el chino me cobró el frío en la gaseosa. Y ahí está lo que... Sí, claro. Pero me dijo López eso. Y me dio una estafa, ¿no? Pero Carlos, digo... Sí. ¿Cómo le cobró el frío? Y me dijo el frío. Y son raros los chinos, no van a fío andar peleando o con el frío. el fío. No El sí, fío. Y la R, O la sea, ¿le fío? Sí, y no, los chistes lo hago yo, Ah. Qué conducción ayer, ¿eh? Sí. Qué conducción, Muy lindo, sí. gracias. Se puso un poco nervioso Gracias. con Milei, ¿no? Y sí, lo que pasa de Milei decía falacia, lo veía Macri, yo que estaba tuiteando y buscando porque no lo entendió en YouTube, Claro, estaba buscando la claro. palabra, ¿no? Por suerte el Carlos lo explicó, ¿no? Pero vuelvo un segundito a la pregunta. A la pregunta. Aumentan los salarios y después lo que tenés que controlar es que en ese saber que aumentan los salarios nadie especule y diga, bueno, si hay más guita en la calle aumento más porque me van a poder... Bueno, ahí está el rol del gobierno que controla. Obvio. Pero si efectivamente tiene que ser más por volumen que por precio, lo que tenés que controlar, como lo plantea Feletti, son los márgenes de ganancia. ¿Cómo construye fuerza política un gobierno, no cualquiera, para poder hacerle entender a los empresarios o a los proveedores de la canasta básica que efectivamente, muchachos, como lo dijo Alberto Fernández, tienen que ganar un poco menos, no es que no ganen, tienen que ganar un cacho menos para que nos vaya bien a todos? Bienvenido al club. Bienvenido al club de que
hay que acumular fuerza para que la relación de fuerzas determina lo que se puede hacer. Me está chicaneando con charlas viejas que Bienvenido, nuestros nuevos compañeros y compañeras no conocen. Estoy muy feliz, porque cuando uno logra un nuevo socio del club se pone contento, es siempre. No, pero fuera de chicana. Esto es así. Lo que requiere es una relación de fuerza favorable. Es decir, si la ciudadanía te acompaña, porque lo que faltó decir, que en aquel acuerdo Perón-Helvar se hace luego de cuando Perón vuelve, el tema campo, era todo lo que sea, y viene aquella elección Perón versus Balbín, que Antonio, ayúdame, pero creo que Perón sacó algo así como 65% de los votos. 64 y pico por ciento de los votos. 64 y pico por ciento de los votos. Entonces tenía una mayoría absoluta en las dos cámaras, tenía un consenso social determinante, y era el momento de poder avanzar en una cantidad de cosas. Cuando vos estás en un escenario que te están diciendo que si les va bien te van a quitar la presidencia de la Cámara de Diputados, tu relación de fuerza está debilitada. Por eso es tan importante el resultado electoral para poder avanzar en esas políticas, porque con debilidad en la relación de fuerza ya siempre estás a la defensiva, porque los otros tienen el poder real, los medios de comunicación, el poder económico, etcétera, etcétera, etcétera. Si además te quedás sin o se te debilita tu poder institucional, se hace cuesta arriba. Ese es el tema, esa es la clave, Pablo, y creo que estamos de acuerdo que es así. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos mañana, ¿te parece? A las 8 en punto, con el Ahí pase. estaremos. Fuerte abrazo, Carlos, gracias por poner las cosas claras. No entendí nada, pero te agradezco igual por la claridad, por los conocimientos, y si por te los busca datos. falacia en YouTube y no en el diccionario, es más complicado. Es complicado porque está tratando de... Pero mi amigo es con C, ¿eh? Por eso, es con... mirá la pucha. Lo está buscando. Eso por no caer en la universidad pública. Un abrazo grande, Carlos.